Bien, amigas y amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidos a mi canal Prospera Ya. Mi nombre es Miguel Lorenzo, para los que no me conocen. Yo les vine a traer un tema muy especial. No tiene nada que ver con ganar dinero en internet, no, esos son generalmente los temas que subo a mi canal. Pero hoy les vine a traer un tema bastante importante, ¿vale? Que es sobre un programa que usan inclusive muchos youtubers, el famoso Realtek, ¿ok? El famoso Realtek, que es un administrador de sonidos, un programa que no es esencial para Windows, pero muchas personas lo usan o lo usaban, ¿ok? Hay que recordar que el año pasado Realtek dejó de funcionar con Windows 10 por problemas que habían entre el programa y la plataforma de Microsoft, ¿ok? Inclusive hubieron bastantes roces entre las dos empresas, ya que Windows o Microsoft le echaba la culpa a Realtek y Realtek le echaba la culpa a Microsoft porque su programa no estaba funcionando en Windows. Pero bueno, hoy en día ya está funcionando Realtek con toda normalidad en Windows, ¿ok? Esto para aquellas personas que tenían tendencia a usar este programa para música, escuchar música, o también para usarlo conjuntamente con el programa editor de vídeo Camtasia Studio, ¿vale? Como lo pueden observar aquí, yo estoy usando Camtasia Studio, ¿ok? Y el audio lo estoy administrando con este señor que es el Realtek HD, ¿ok? El administrador de sonido Realtek HD, ¿ok? Hoy les voy a enseñar cómo instalarlo y hacerlo funcionar en Windows 10, ya que en los buscadores, en internet y en YouTube he visto una gran polémica, inclusive personas desesperadas por saber cómo instalar y hacer que Realtek funcione. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, amigas y amigos, es simplemente en el buscador poner, vamos a abrir una nueva pestaña. Este es mi canal, ¿vale? Esta pestaña, este fondo que estaban viendo anteriormente. Vamos a abrir una nueva pestaña en el navegador y aquí vamos a escribir Realtek y nos vamos a ir a la página oficial de Realtek, ¿ok? Realtek.com. Vamos a ver, yo me voy a ir a esta, ¿ok? Esta va a ser la página de Realtek oficial. Fíjense ustedes que está en chino, pero no se preocupen porque aquí en esta pestañita que está en el lado superior derecho le vamos a dar un clic y la vamos a llevar al idioma inglés, ¿ok? Porque se entiende un poco mejor en inglés que en chino, por supuesto, ¿no? Y aquí en estas tres pestañitas que están del lado izquierdo le vamos a dar un clic y aquí donde dice Downloads le damos otro clic y aquí vamos a buscar computer, donde dice computer perimetral y CS, ¿ok? Le damos a dar un clic aquí y se nos va a abrir esto, ¿ok? Se nos va a abrir esto, mucha gente no entenderá qué es esto, pero bueno, no importa, eso es lo de menos. Aquí, en donde dice productos línea, shoot category, vamos a dar un clic y vamos a seleccionar donde dice PC Audio Codecs, ¿ok? No cámara, ni USB, ni nada de eso. PC Audio Codecs, ¿ok? Se nos va a abrir otra ventana, ¿vale? Y aquí otra vez donde dice Show Subcategory, vamos a seleccionar donde dice High Definition Audio Codecs, ¿ok? Le vamos a dar un clic aquí. Es un proceso un poquito largo. Y aquí esta casilla la dejamos aquí, así como está, ¿ok? Aquí ya no vamos a tocar más nada. Aquí vamos a elegir esta opción, la primera, o podemos elegir la segunda, da lo mismo, y se nos va a abrir todos los software que tienen que ver con los códecs de alta definición de Realtek, ¿ok? Aquí están los programas para Linux, para aquellas personas que tienen Linux, y aquí van a estar los programas para las personas que tienen Windows, ¿ok? Está para Windows de 32 bytes, como lo ven aquí,
y está para 64 bytes, ¿ok? Ustedes tienen que elegir su sistema operativo, ¿ok? Hay que tener cuidado con esto. Voy a aumentar esto un poco para que se vea mejor. Y aquí tenemos que tener cuidado, ¿ok? Si nuestra computadora es de 32 bytes, tenemos que bajar el R2.82. Y si nuestra computadora es de 64 bytes, tenemos que bajar ¿ok? Bueno, vamos a ponerlo como estaba antes. Y entonces, bueno, mi computador como es de 32 bytes, le doy aquí, ¿ok? Como yo ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar, ¿ok? ¿No? Ustedes le dan aquí. Vamos a ver. Bueno, le dan ahí si su sistema operativo es de 32. Si es de 64, le dan al de abajo, ¿ok? Entonces aquí les va a aparecer una ventana que dice sobre los términos y servicios del programa, ¿ok? Vamos a darle a esta pestañita que está aquí, la vamos a destildar para estar de acuerdo con los términos de servicio. Y aquí vamos a poner un email, ¿ok? Un email. Vamos a poner un email, ¿ok? Y luego le vamos a dar a Doan esta file. Está en inglés. To know this file. Bajar esta fila. ¿Ok? Pero tenemos que poner un correo electrónico, ¿ok? Una vez que ponemos el correo electrónico, le damos aquí. Si no ponemos un correo electrónico, no nos va a bajar el programa, ¿ok? Fíjense ustedes que yo voy a abrir mi correo electrónico. Vengo a cuentas, Gmail, correo electrónico. Perdón. Estamos de tiempo, 6 minutos, estamos bien. Vamos a esperar que se cargue el correo. Ya se está cargando el correo. Gmail a veces es un poquito pesado. Bueno, es que yo tengo muchos correos, ¿no? Fíjense ustedes que aquí en notificaciones, como yo instalé este programa hace poco, aquí voy a tener una comunicación de Realtek. Aquí está, ¿ok? Fíjense ustedes, Realtek Download Link. Cuando ustedes rellenen esta casilla y le den aquí, va a aparecer otra casilla donde tienen que resolver una captcha, ¿ok? Tienen que resolver una captcha, les dan un tiempo para resolverla, es algo muy fácil, es una captcha normal y corriente, le dan seguir y luego se van a su correo y en el correo van a tener el link para bajar el programa. Fíjense ustedes que el que yo bajé es el de 32 bytes, que sirve para Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10, ¿ok? Y aquí está el link, les van a dejar el link en su correo, le dan aquí y entonces se va a empezar a bajar el programa a su computadora, ¿ok? Aquí me dice token inválido porque yo ya lo bajé, ¿ok? Ya yo lo bajé y por eso me sale esta notificación, pero en el caso de ustedes, cuando le den aquí, se les va a bajar el programa porque ya han resuelto la captcha que les va a aparecer luego de haber puesto el email y haberle dado aquí, ¿ok? Bueno, eso es básicamente lo que tenía que decirle. Una vez que ya hayan bajado el programa, amigas y amigos, se van a su centro de descargas. Yo voy a buscar las descargas. Vamos a ver, las descargas las tengo aquí. Van a su centro de descargas y buscan esto que está aquí, ¿ok? Lo voy a poner una vista más grande. Esto que está aquí, que vendría siendo el instalador de Realtek, ¿ok? Algo así como esto, ¿ok? Le pueden dar doble clic o lo pueden descomprimir. Si usan WinRAR, le dan con el botón izquierdo al mouse y le dicen extraer en 00000, Windows 7, Windows 8, o sea, todo este nombre largo que está aquí, ¿ok? Le dicen extraer en esa carpeta o extraer con WinRAR. Yo acostumbro siempre a hacerlo de este modo, ¿ok? Porque así me lo deja en una carpeta con el mismo nombre, ¿ok? Tan simple como eso. Le pueden dar a extraer allí, ¿vale? Una vez que lo extraigan, le va a caer un archivo como lo abren y buscan el setup, que es en que instala, digamos, el programa, que vendría siendo que está aquí, ¿ok? El setup. Le damos aquí, doble clic, y se nos va a abrir un administrador de instalación. Le decimos que sí.
Le decimos que sí. Y aquí nos aparece esto, ¿ok? El instalador de Realtek, ¿ok? Aquí nos dice bienvenido al sistema, install wizard, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que darle en siguiente, siguiente, siguiente hasta que se nos instale. Ok, después nos va a aparecer una ventana donde nos van a expresar que tenemos que reiniciar el computador. Nosotros reiniciamos el computador y ya la instalación está totalmente lista. Ok, yo no le voy a dar aquí siguiente porque ya yo tengo el programa instalado. Ok, así que voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto y le voy a dar aquí en finalizar. Ok, tan simple como eso. Entonces, tengo que decirles que eso no es todo, amigas y amigos. No. La historia no termina aquí, porque cuando instalamos el Realtek, no nos sale el icono con la bocina para ver las funciones del mismo, ¿ok? O sea, el programa se instala, pero no funciona. No funciona. Para hacerlo funcionar, ¿vale? Que esa es una de las grandes dudas que hay en YouTube y en Internet. Para hacerlo funcionar y que abra esta ventana y podamos configurar los altavoces, podamos tener efectos de sonido para aquellos amantes de la música. Yo, de hecho, cuando escucho música, uso efectos de sonido, uso los ecualizadores o uso uno particular, ¿no? Aquí tenemos un ecualizador, digamos, manual, que lo podemos manipular nosotros mismos. Por eso este programa es muy bueno, ¿no? Tiene muchas opciones, ¿ok? Tiene un karaoke incluido. Un karaoke excelente, tiene un karaoke para aquellas personas que les gusta cantar y todas esas cosas. La verdad es que está bien completo este programa, ¿ok? Entonces, tiene muchas opciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ventana no se abre, ¿ok? No se abre, ni esta, ni la del micrófono. Aquí están, por supuesto, las opciones para micrófono, supresión de ruido, cancelación de eco. Aquí podemos subir y bajar el volumen de grabación, el volumen de reproducción, etcétera, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas con este administrador de audio, ¿ok? La verdad es que está muy, pero muy bueno. Ok, pero para que ustedes les pueda abrir el administrador de sonido Realtek HD en Windows 10, tenemos que bajar unos drivers, ok, tenemos que bajar unos drivers, porque si no, no nos va a funcionar, y ese es el gran dilema. Yo he visto muchas personas desesperadas en la web porque no les funciona el Realtek, y el truco o el secreto de esto es instalar el Realtek como se los acabo de explicar, y luego de ello nos vamos a venir aquí a Google o a cualquier navegador que tengan y vamos a buscar un programa llamado YOLO. Vamos a ver cómo es que es. Bueno, YOLO Drive Booster. El Drive Booster, ponemos Driver Booster, búsqueda con Google. Vamos a ver, Iobit, aquí podemos tomar esta página. Esta es la página oficial de Iobit Drive Booster, ok. Le damos un clic aquí, vale, y aquí podemos bajar el Drive Booster número 6 gratuito, ok. También podemos probar la versión Pro, ok. Probarla, nos da unos días, una semana, algo así, pero bueno, no hace falta. Pueden bajar la versión profesional o probarla o descargarla gratis, ok, da lo mismo. Ustedes se descargan este programa, que lo que hace es detectar los drivers obsoletos, defectuosos, perdidos, etcétera, etcétera, y los reinstala, ok, y actualiza también los drivers. Yo lo tengo. Bien, amigas y amigos, estamos aquí otra vez. Ya nos abrió el Drive Booster. Aquí le damos en analizar. Evidentemente nos va a analizar toda la computadora. Esperamos a que lo analice todo. Aquí va por el 57, 60, 70 por ciento. Ya terminó de analizar. Aquí me dice 13 controladores de dispositivos desactualizados. Yo a esto no le hago mucho caso. Yo actualizo controladores cuando yo quiero
o cuando no me están funcionando bien, ¿ok? De lo contrario no actualizo nada. Bueno, ustedes aquí lo que tienen que hacer es irse hacia abajo y buscar los dispositivos de audio, ¿ok? Los dispositivos de audio. Fíjense ustedes que aquí me aparece controladores de audio y vídeo y dispositivos de juego actualizado, ¿ok? Ustedes van a buscar aquí, por aquí arriba, una casilla que diga controladores de audio y vídeo y dispositivos de juego, ok. Seguramente ustedes lo van a tener desactualizado, entonces lo que tienen es que marcarlo. No tiene por qué marcar todos, ok. Si quieren actualizar todos los dispositivos, ya eso es problema de ustedes, ok. Pero yo lo que hice fue marcar el controlador de audio y lo actualicé, ok. Lo actualicé. De hecho, este programa yo tengo años usándolo y la verdad es que me ha ido bien, nunca me ha dado problemas. Pero de momento yo, como puse el Windows nuevo de paquete, no voy a actualizar ningún controlador. El único controlador que actualicé de momento es el de sonido. Entonces ustedes le dan aquí controlar, ¿cómo se llama? Actualizar controladoras de sonido y vídeo y dispositivo de juego, ¿ok? Una vez que termine, pueden reiniciar el equipo, y una vez que reinician el equipo, ya el Driver Buster les va a funcionar y lo van a tener aquí, ok. Si le dan doble clic, pueden entonces ya empezar a utilizar este maravilloso programa, que también lo pueden usar con el Camtasia Studio, ok. Aquellas personas que graban con el micrófono del Camtasia Studio pueden usar este administrador de sonido para administrar, valga la redundancia, el sonido con este programa, ¿ok? O con este driver, ¿no? Que al final funciona como un driver. Bueno, amigas, amigos, eso era todo por hoy. Solo le quería hacer el comentario de este programa. Me despido de ustedes. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle un me gusta, suscríbanse al canal. Cualquier duda me la dejan en la caja de comentarios. Yo suelo contestar de inmediato o en menos de 24 horas, y que estén bien, ok. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós.